sí que tenemos nosotros algunas cosas relativamente claras, ¿no? Y que son los tres catalizadores principales que vemos ahí en la primera filmina, que es los tres catalizadores que van a ser claves en el año 2012. Por un lado, todo lo que es la resolución, la deuda de la crisis de deuda soberana, como una fuente de volatilidad permanente. Pensamos que sí se va a mitigar en gran parte la crisis, pero no va a ser una solución definitiva todavía durante este año. Pero es algo que va a marcar totalmente la dirección de los mercados. Crecimiento, importantísimo, porque estamos dudando, en algunas casas se habla de recesión, de desaceleración. Nosotros no vemos en nuestro escenario central, no vemos una desaceleración, una recesión, pero sí una desaceleración y sobre todo una divergencia de crecimiento importante, no solo a nivel de Europa, sino a nivel global. En Europa tenemos países en recesión y tenemos países creciendo a un nivel relativamente bueno. Y después un tema muy importante para los inversores, que es las valoraciones. Al final, los mercados tienden a estar relativamente priceados o en precio, y en este caso estamos viendo muchas oportunidades basadas en diferentes criterios de valoración, tanto en renta variable como en renta fija, que nos parece que los mercados en definitiva están baratos. Y a la hora de comprar, de hecho, estos movimientos tan fuertes que ha habido a principios de año seguramente es porque estaba barato, ¿no? Es como haber ido a las rebajas a principio de año que ha habido mucha compra porque están muy baratas, ¿no? Pues yo creo que el mercado en sí que se ha visto ese efecto de precios de forma importante. La clave va a estar en toda la resolución del problema de la deuda, de la crisis de deuda soberana, y que nosotros vemos cómo gestionarla desde dos puntos de vista. Uno que es en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo y en el cortísimo, porque esto es para dentro de 2 meses, se tiene que llegar a un acuerdo en el PSI de Grecia. Un acuerdo que tiene que ser de una forma voluntaria, como sabéis, no se puede ser de una forma obligatoria porque eso provocaría una serie de crisis importantes, sobre todo transmitidas al sector bancario, ¿no? Pensamos que en el corto plazo podremos sufrir algunas rebajas adicionales de rating crediticio por algunas de las agencias, pero también esa parte, como hemos visto recientemente por la rebaja de Francia, por parte de Standard & Poor's, no tuvo un efecto de una hora prácticamente en el mercado, pero sí que habría que tener cuidado si esto se trasladase en algún momento dado, que existe esa posibilidad a una rebaja de Alemania. En este caso sí que tendría un efecto no de una hora y media, sino que tendría un efecto bastante más grande. Es una probabilidad remota, pero que está ahí. Y por último, en el corto plazo también pensamos que va a ser clave la implementación del ESM, que estaba prevista para el 2013. Pensamos que va a ser clave trasladarla o adelantarla al 2012, julio 2012 este año. Como sabéis, el ESM, a diferencia del otro fondo de rescate, que es el que ha rescatado a Irlanda y a Portugal, es el que va a través de garantías, este es a través de dinero. Hay que poner dinero los estados y ese es el que se está intentando adelantar, porque de alguna forma sería el que pueda trasladar dinero para los bancos. Y de esa forma recapitalizar la banca, en el caso de España a través de los mecanismos que se han utilizado como el FROB, y en otros países donde se haga falta. Con lo cual, el hecho de traerlo y adelantarlo, como está queriendo parte de la Unión Europea, pues sería también una solución a corto plazo clave para la estabilidad del euro. A largo plazo seguimos pensando que lo que hay que ir es a una unión fiscal que lo que permitiría sería una forma de mutualización de la deuda, en definitiva, poder emitir deuda a nivel europeo, para lo cual pues se tiene que ir hacia una convergencia fiscal y hacia una reconvergencia económica. Y la reconvergencia económica, ahora veremos a continuación en qué consistiría, ¿no? Hemos dicho, la deuda va a ser clave y va a ser uno de los catalizadores del mercado, y principalmente porque va a seguir trasladando volatilidad a los mercados. ¿Por qué va a trasladar? Porque va a haber muchísimas emisiones. De hecho, las emisiones totales, vencimientos de deuda que se van a tener que renovar durante el año 2012, como veis ahí, es 1.2 billones o 1.2 trillones, como dicen los anglosajones, durante el año, con un peso muy importante al principio del año. Eso va a provocar
Pues por un lado va a provocar volatilidad, porque el mercado va a estar permanentemente atento a lo que son emisiones, a las rentabilidades a las que saquen. Y por otro lado va a provocar otra cosa, que no pueden converger muchísimo los tipos a niveles muy bajos porque no sería atractivo ya comprarla. Hay mucha competencia en emitir a nivel europeo. Como veis, ahí están todos los países que tienen que emitir, sobre todo en esa primera parte del año, con lo cual, esta tendencia tan rápida que hemos visto desde que salió el Banco Central Europeo con la barra libre, digamos, con el LTRO a 36 meses, que ha provocado un descenso importante de las TIRES, de los bonos de los países periféricos, pues pensamos que eso va a ir más lento a partir de ahora. Y de hecho, pues seguiríamos viendo unos tipos de interés relativamente altos para seguir siendo atractivos en todo lo que es la captación de la deuda, periférica sobre todo. Con lo cual, yo creo que eso va a seguir siendo una fuente de volatilidad importante. ¿Cómo se puede ir solucionando esto? Desde luego, pues intentando, como decía antes, mutualizar o agregar el riesgo soberano en la eurozona, ya sea a través de lo que ha hecho el Banco Central Europeo, ya sea a través de las actuaciones del EFSF, que en realidad no ha sido muy activo comprando deuda, lo que he dicho antes, que lo que ha hecho es rescatar, y en última instancia sería la compra la emisión de eurobonos o de algún mecanismo que de alguna forma mutualice la deuda, ¿no? ¿Y por qué tiene tanta importancia la crisis económica, la crisis de la deuda soberana en cuanto a la transmisión a la economía real? Bueno, pues ha ido transmitiendo de una forma muy rápida. Y si vemos, una de las cosas que ha producido ahora es el efecto crowding out, que ha habido un efecto en el que los tipos de interés de las letras del Tesoro, de la deuda pública, en el caso de España, eran superiores a lo que ofrecía la banca, que ha provocado que ha empezado a salir dinero de depósitos, tanto en España como en Italia, en esos países, y se ha ido a financiar la deuda. Y eso no es bueno, porque ese efecto lo que hace es que se traslade dinero del sector privado hacia el sector público. Eso, de alguna forma, se ha bajado bastante. En las últimas subastas ya hemos visto que, aún así, hemos llegado a niveles ya prácticamente más bajos que lo que puede ofrecer en depósitos la banca. Las mayores exigencias de capital, por un lado, y los stress test ha provocado de nuevo, pues, de alguna forma, que el sector privado, o la banca en este caso, tenga mayores exigencias de capital y tenga que reducir el crédito a todo lo que es el sector privado. Y una vez más se han visto unas divergencias enormes. Por un lado tenemos a la Europa periférica con esa falta de transmisión del crédito al sector privado, y por otro tenemos en el caso de Alemania, en el que tiene el crédito más barato de los últimos 3 años desde la unificación alemana. Por lo cual, aparte de estar en una situación muy buena económicamente a nivel de desempleo y a nivel de crecimiento, tienen además el coste de financiación más barato, o sea, están en una situación realmente buena. Todo este ajuste fiscal que a nivel de crecimiento va a tener una consecuencia nosotros calculamos entre el año 2012 y 2013 a nivel de eurozona, en la media, el amarillo es eurozona, estaría en un 0,5. Ahí no está contemplado todavía las últimas medidas que se han tomado en España, se tomaron, como sabéis, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, ¿no? ¿Cómo vemos el crecimiento en Europa? Nuestro escenario va a depender un poco de lo que ocurra a nivel de las decisiones políticas. Entonces, pensamos que una inactividad total, que no es el caso, porque se están tomando medidas y pensamos que parte de esas medidas van en buen camino, nos llevaría a una recesión incluso parecida a la del 2008-2009, ¿no? Podríamos llegar incluso pues a niveles de recesión de crecimientos de menos 5%, en el caso extremo, en el caso de que no se toma ninguna medida, ¿no? Por otro lado, si se van tomando medidas buscando una estabilización de la Unión Europea, tanto como hemos comentado, medidas a largo plazo como a corto plazo, podríamos ver incluso crecimiento positivo a fin de año. Y entre medias, ese muddling through que llamamos, que es ir buscando casi parches, ¿no?
a medida que van saliendo los problemas, pues estaríamos en una zona un poco indefinida de una recesión suave que puede pasar, es de alguna forma lo que está pasando en estos momentos. A nivel de crecimiento, lo que es el conjunto de la eurozona lo veríamos en un 0,5 y, como comentaba antes, con unas divergencias importantes. Alemania creciendo entre el 0,5 al 1%, Francia pues estaría entre el 0,5 al 0, y España, por ahora tenemos con nuestro pronóstico es 0,9, es relativamente optimista con respecto a lo que ha salido muy reciente, pero en nuestro caso, y en este caso utilizamos el pronóstico de Deutsche Bank más que de nosotros, de la gestora, y ahí el último dato que tenemos es un 0,9, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no lo vemos tan negro como lo ve el Fondo Monetario Internacional, que le ha puesto un 1,5, 1,7 negativo, ¿no? Con lo cual, vemos una pequeña, digamos una recesión, no se puede decir una pequeña recesión, es una recesión suave en Europa, sobre todo por todas estas medidas que se están tomando y sobre todo por los planes de austeridad que en definitiva van a tener una consecuencia en la economía de forma importante, ¿no? Pero se producen divergencias de nuevo aquí a nivel del crecimiento, del sentimiento. Si vemos, hasta ahora hemos tenido un crecimiento positivo en la eurozona y ligeramente, como hemos visto, lo esperamos negativo para el año que viene. Pero los indicadores de sentimiento, los indicadores adelantados, como el PMI, que salieron ayer, pues están dando, ayer ya salieron mejor, pero hasta ahora pues llevamos 4 o 5 meses en una zona muy negativa, con lo cual hay un sentimiento negativo por parte de los agentes económicos hacia la economía que no corresponde con lo que ha sido la economía hasta ahora que hemos estado creciendo, ¿no? Una vez más, tenemos una situación muy diferente. Acaba de salir el IFO, que es el indicador adelantado de encuesta a los empresarios alemanes, en el cual ha salido de nuevo muy bueno, por lo cual es realmente divergente entre lo que está pasando en Centro Europa o en Europa core, ¿no? Alemania sobre todo, y los países periféricos. Las expectativas, de hecho, han sido todavía más positivas cara al futuro, o sea que está en una situación realmente diferente a la del resto de Europa. De hecho, para nosotros sigue siendo Alemania, a nivel de bolsa, a nivel de crecimiento económico, sigue siendo una de la principal apuesta en Europa a nivel de renta variable, ¿no? Crecimiento global, pues como decía, vemos desaceleración, pero no vemos recesión a nivel global. No vemos recesión en nuestro escenario base, en nuestro escenario central. Ahora veremos cuáles son los riesgos de poder entrar en una recesión global. Entre otras cosas, los indicadores adelantados en el caso de Estados Unidos, que sería en la otra zona o la zona más importante ahora mismo a nivel de crecimiento, pues vemos que Estados Unidos somos más cautos a lo mejor que el resto de las casas. Hay casas ya que están por encima del 2, 2,3, 2,5. Nosotros estamos en Estados Unidos un crecimiento del 1,5, 2%. Ahí hemos puesto un gráfico a la derecha arriba, que en definitiva es la pendiente de la curva. Cuando la pendiente de la curva se pone invertida, normalmente está descontando una recesión. Como veis aquí, y en anteriores recesiones, aquí se ponía en negativo, ¿no? Como veis, en 2-10 años, y ahora estamos en una curva más bien descontando lo que sería crecimiento e inflación, con lo cual, desde un punto de vista de no solo de otros indicadores adelantados, pensamos que el mercado no está descontando una recesión en absoluto. La otra parte importante de crecimiento económico vendrá de las economías emergentes. Y las economías emergentes, pues pensamos que van a seguir ligeramente por debajo del año pasado, pero van a seguir creciendo, como veremos a continuación en detalle, con bastante fuerza.